Muy buenas tardes, tengan todos en esta tercera conferencia de esta segunda jornada, para lo que les agradecemos mucho su asistencia y su presencia en estos medios digitales, ahora virtuales por plataformas. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante al respecto de cuidados y rehabilitación en casa, ahora que estamos en época de confinamiento y con estas actividades virtuales que estamos dando hacia la distancia día a día dentro de nuestros clubes y nuestros gimnasios. Para ello quiero presentar a la ponente del día de hoy, quien es la doctora Zaida Edith Hernández Bautista. Ella es médico cirujano y partero por parte del Instituto Politécnico Nacional. También en esta misma institución logró la especialidad en medicina del deporte y tiene una maestría en actividad física y entrenamiento y gestión deportiva por la Universidad Europea del Atlántico, esto en España. Dentro de su experiencia laboral, actualmente se desempeña como la gerente del Plan de Controles Antidopaje en el Comité Nacional Antidopaje de México y ha sido médico asistencial tanto en el Comité Olímpico Mexicano como en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. De igual manera, ha sido parte de las delegaciones médicas que han asistido a eventos multiesports, como lo han sido los Panamericanos en Guadalajara en el 2011, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, esto en el 2014, y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que fueron en el Río de Janeiro en el 2016. También ha sido médico de deporte de campo con diferentes especialidades en muchas de las materias deportivas que existen en el país. El día de hoy está con nosotros para ofrecernos esta charla junto con herramientas bastante útiles. Y sin más, me gustaría poder dejar el micrófono a la doctora Zaida Hernández. Doctora, muchas gracias, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, por tu invitación. Agradezco a todos los que colaboran contigo por hacer estas jornadas y por permitirnos participar de ellas. El día de hoy yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la rehabilitación y la continuidad de cuidados en casa. Como les decía, la rehabilitación pues es una especialidad del área médica a la que le concierne todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, la evaluación, la prevención y el tratamiento de las incapacidades o de las limitaciones funcionales para poder devolver el mayor grado de capacidad funcional a la brevedad posible. Y bueno, hablando específicamente de la rehabilitación en el deporte, pues bueno, esta tiene un enfoque, a diferencia de la rehabilitación general, un enfoque multidisciplinar para el tratamiento de las lesiones ocasionadas por la práctica deportiva, de tal manera que el atleta pueda recuperar su movilidad lo antes posible. En la rehabilitación en el deporte, pues como sabemos, cualquier persona que practica algún deporte, pues está expuesta a sufrir muchas lesiones. Lamentablemente, muchas de estas personas, pues no se recuperan al 100% porque ellos no son conscientes de lo que se puede hacer para facilitar la recuperación. Y hablando de lesiones deportivas, cualquier lesión que derive de la actividad física inadecuada, consideradas agudas o crónicas, van a resultar generalmente en la suspensión de la actividad física deportiva por un periodo determinado. Este periodo está determinado, pues como decíamos, si es una lesión aguda o crónica y el tiempo pues va a variar dependiendo del tipo de lesión que presente nuestro atleta. Denominamos lesiones agudas aquellas lesiones en las que acaban de suceder o tienen un periodo corto de aparición, generalmente están dadas por contusiones, por colisiones o por un accidente deportivo, mientras que las crónicas, estas son lesiones que tienen ya un tiempo previo de aparición o que son lesiones agudas que se han ido haciendo crónicas por un multitratamiento o un mal tratamiento de ellas. Y dentro de estas lesiones, digamos que las más comunes, hablando de las lesiones deportivas, pues tenemos a los esguinces, los desgarros musculares, las luxaciones, las distensiones musculares, las tendinopatías, la fatiga muscular y la fractura. Todas estas son lesiones deportivas que aparecen en cualquier especialidad deportiva y que tienen sus propias connotaciones. Hablando de los esguinces, podría decir que son los que más nos toca ver en el día a día. Y hablando de ellos, pues bueno, el esguince hace referencia a una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación.
Hablando de ligamentos, pues bueno, estos son tejidos fibroelásticos fuertes y flexibles que mantienen la congruencia articular entre dos o más superficies óseas. Y cuando estos ligamentos se estiran demasiado, se presenta ya sea una distensión, una ruptura parcial o una ruptura total de este. Y la articulación, pues generalmente presenta dolor, inflamación y en algunos casos, pues edema. Se clasifican de diferentes maneras eh, o diferentes grados dependiendo de la gravedad de la lesión. Estos grados son primer grado cuando la distensión del ligamento es mínima, no hay una ruptura de ligamento como tal, pero generalmente ocasiona dolor, inflamación y se puede ver el movimiento articular completo. En el grado 2 hay una ruptura parcial del ligamento, mientras que en el grado 3 la ruptura es total y obviamente las sintomatologías pues es mayor. En caso de los desgarros musculares, pues bueno, también tenemos aquí que los vamos a clasificar también dependiendo de la gravedad, a grandes rasgos como en tres tipos, tipo leve, tipo moderado y tipo grave. Y también la recuperación pues es variable dependiendo de las lesiones. En el tipo 1 generalmente tardamos entre 8 y 10 días a la recuperación, en el tipo 2 pueden ser de 2 a 3 semanas y en el tipo 3 pues incluso puede llegar hasta 3 o 4 semanas y en los casos, perdón, 4 meses y en los casos más graves, pues a veces requieren pasar por cirugía porque hay una desinserción total de la fibra muscular. En cuanto a las luxaciones, estas digo o puedo clasificar como una lesión deportiva grave que generalmente es aguda y que no viene por sí sola. La luxación generalmente se acompaña de esguinces, de tendinopatías y de desgarros musculares. Pero hablando específicamente de la luxación, esta es una pérdida de la congruencia de las superficies óseas que conforman la articulación. El mecanismo de lesión de estas es por un traumatismo, es decir, una caída o una colisión mientras se hace el gesto deportivo, y vienen acompañadas de otras patologías. Los síntomas en estas lesiones son inmediatos, aparece el dolor, la inflamación, la deformidad y la incapacidad funcional de la articulación. Además de que en algunos casos muy graves puede aparecer también el entumecimiento de la parte afectada. Las distensiones musculares, pues bueno, estas se presentan cuando el músculo es sometido a un estiramiento exagerado y puede haber o no rupturas parciales de las fibras musculares. Es dolorosa la lesión y también muchas veces se conoce como un tirón muscular. Generalmente es causada por un accidente o por un uso inadecuado del músculo con una sobrecarga muscular. Puede deberse a una actividad física o un esfuerzo excesivo, a un calentamiento inadecuado antes de empezar a realizar una actividad física o a una flexibilidad deficiente. Las tendinopatías o tendinitis, generalmente estas también son lesiones agudas. Eh, es una lesión a nivel del tendón, que el tendón es la unión del músculo con el hueso, y generalmente se caracteriza por la inflamación, la irritación o el edema de la zona. Los tendones que sufren este tipo de afectación con mayor frecuencia son a nivel de codo, a nivel del talón, del hombro y de la muñeca. Sobrecarga, con la edad se empieza a perder la elasticidad del tendón o no hay una adecuada regeneración del mismo. Y su sintomatología generalmente es dolor en todo el tendón o en la proximidad de la articulación en la que está afectada, o, porque ahí se inserta este tendón. Y generalmente se hace más agudo el dolor cuando se realiza una actividad o un movimiento determinado sobre esa articulación. Hablando de la fatiga muscular, pues bueno, esta es una incapacidad o falta de fuerza para continuar realizando una actividad. Su origen generalmente es multifactorial y pueden haber como causas de mala alimentación, mala hidratación, sobreentrenamiento, inclusive por las faltas de horas en el sueño.
Entre los síntomas generalmente son la sensación de cansancio y pesadez de los músculos. Puede haber una bajada en el sistema inmunitario y puede haber también una afectación a lo que es el sistema emocional o el estado anímico. Y en cuanto a las fracturas, pues digamos que estas son las que menos queremos ver, pero es una pérdida de la continuidad ósea y generalmente es una lesión aguda provocada por accidentes o incidentes en el deporte. Pueden ser por caídas, contusiones o colisiones deportivas. Y pues bueno, dependiendo de la gravedad, pues también dependerá el tratamiento o el tiempo de recuperación. ¿Quién hace o quién se encarga de hacer los diagnósticos de las lesiones deportivas? Pues bueno, generalmente lo hace el médico del deporte, el médico que acompaña a los deportistas o el médico que está en el campo si estamos en un campeonato o en una competencia en donde no es acompañado por el médico del deportista. Cuando son lesiones agudas, pues ellos son los que se encargan. Cuando son lesiones agudas o crónicas también, puedes formar parte de esto los entrenadores, los fisioterapeutas, los nutriólogos u otros especialistas que no están inmiscuidos propiamente en el deporte, pero que nos ayudan a hacer diagnósticos. Por ejemplo, si estamos en un campeonato donde no hay un médico, no hay un fisioterapeuta y requieren la atención médica de un traumatólogo, de un urgenciólogo, etcétera, porque a veces son trasladados desde el centro de entrenamiento, desde el centro de competencia a un hospital, pero que no es propiamente el médico del deporte el que los atiende, pues ellos son los que se encargan de hacer los diagnósticos. Lo ideal es que siempre tengamos a nuestro lado de los deportistas, ya sea el fisioterapeuta o el médico, que al final de cuentas el médico es el responsable de hacer el diagnóstico de las lesiones. Pero ¿cómo podemos prevenir estas lesiones? Pues bueno, la prevención de estas lesiones es basándonos en los principios del entrenamiento deportivo, básicamente en 4. Hablando de ellos, pues bueno, el principio de entrenamiento sobre la adaptación, que hace referencia a la capacidad de resistir o habituarnos rápidamente a un ejercicio físico, provocando en nuestro cuerpo cambios fisiológicos a nivel de todo lo que son los aparatos y sistemas, para después ejercer una actividad física, haciendo que nuestro organismo advierta de manera anticipada el desgaste y provocando así una disminución momentánea de nuestro nivel físico. Posterior a esto, nuestro cuerpo se recupera y logra superar el nivel anterior. A esto le llamamos adaptación o supercompensación. El segundo principio que nos ayuda a prevenir este tipo de lesiones, pues es el principio de progresión, el cual hace referencia a la capacidad de resistir progresivamente los esfuerzos que son cada vez más grandes. Es decir, tenemos que hacer una progresión de carga de entrenamiento. El principio de continuidad, que bueno, es otro de los principios que creo que son de suma importancia, que hace referencia a que todos los ejercicios físicos se deben de practicar de manera frecuente para poder aprovechar los efectos positivos de las sobrecompensaciones que nos otorgan estos entrenamientos. Es decir, si tomamos muchos días de descanso, luego de nuestro último entrenamiento, lo que haremos es perder los efectos positivos de una sobrecompensación y por lo tanto no tendremos una continuidad de nuestro entrenamiento, pues empezamos a perder lo que hemos ganado. Y el principio de alternancia, que este principio es cuando nosotros planificamos un entrenamiento, debemos alternar las cargas de trabajo. Nunca debemos de sobreestimular solo una zona o solo un gesto deportivo. Tenemos que hacer alternancias de cargas de trabajo para que de esta manera, al combinar las distintas cualidades físicas, harán que nuestro periodo de recuperación tenga efectos sobre nuestro organismo, recuperándolos del cansancio y que al final nos dé un resultado pues más provechoso. Hay muchos otros principios de entrenamiento, hablando de ellos, pues el principio de acción inversa, de especialización, de modelación, de periodización, de regeneración o bien de variedad.
Todos estos principios, bueno, los que estén acá, que son entrenadores, tendrán muchísimo más conocimiento sobre ellos que yo misma, ¿no? Entonces, hablando de rehabilitación, pues estos son los 4 principios que creemos como más importantes para hacer una prevención. Y bueno, cuando se presentan ya estas lesiones, pues tendremos que hacer una rehabilitación y teniendo como objetivo de la rehabilitación el tratamiento de la lesión en un periodo corto de tiempo y haciendo que la función se restaure en el mayor grado posible. Pero aquí tenemos un factor súper importante que es el tiempo. ¿Por qué? Porque dependerá del periodo en el cual se encuentre nuestro atleta, es decir, dentro de un macrociclo, en qué periodo se encuentra este atleta entrenando que haya sufrido la lesión. También hay otro proceso que es el proceso inicial de la lesión, es decir, qué tan grave fue la lesión y qué tanta daño va a provocar a la zona afectada. Y por supuesto de los procesos fisiológicos de recuperación, es decir, cómo nuestro organismo va a poder ayudarnos a rehabilitar o a recuperar la función. Pues para ello tenemos entonces que hacer un plan de rehabilitación integral. Este plan de rehabilitación integral nosotros lo podemos conocer nosotros como médicos del deporte como un macrociclo de rehabilitación. Es decir, es como un plan de entrenamiento, pero solo le vamos a añadir lo que es la parte de la lesión o para poder recuperar el foco de lesión. Tenemos básicamente objetivos, como en todas las circunstancias, los objetivos primarios de estos planes de entrenamiento o planes de recuperación sería pues la atención a la lesión, haciendo que se recupere la movilidad, la fuerza, la potencia, la resistencia y la percepción de ese foco de lesión, pero dentro de los objetivos secundarios tenemos que no debemos dejar a un lado lo que es el mantenimiento y la mejora de las capacidades físicas, como cuál es la flexibilidad estructural, la capacidad cardiovascular, el sistema neuromuscular e incluso la composición corporal. Hay que recordar que entre más días de descanso o más días de parar el entrenamiento por una lesión, pues más pérdida de las capacidades y cualidades físicas vamos a tener. Entonces, es por ello que estos son nuestros 2 objetivos primarios y secundarios para la rehabilitación integral. Pero dentro de esta rehabilitación integral, siempre tenemos que hacer esto, individualizar el tratamiento, poner mucha atención en lo que son los componentes de la actividad física, es decir, la disciplina deportiva que estemos tratando y el nivel deportivo. Porque aunque un esguince es un esguince, el diagnóstico, como les comentaba, es a través de lo que conocemos como definición de esguince, que sería la elongación, la ruptura parcial o total de un ligamento, pues es lo mismo un esguince en el tobillo de un futbolista y el esguince en el tobillo de un gimnasta. Pero aquí lo que vamos a obtener es que uno es un deporte de conjunto y el otro es un deporte individual. Entonces los tiempos de recuperación, pues obviamente, bueno, cambian en el sentido de que un deporte individual, pues no hay quien lo pueda suplir. En el deporte de conjunto, pues bueno, que si se lesionó este jugador, digo, no es que lo quitemos, pongamos a otro, tenemos que también tratar de recuperarlo lo antes posible, pero siempre va a haber una manera de poder continuar la actividad deportiva en conjunto. También conocer las fases del ciclo de entrenamiento, es decir, el momento en el que se encuentra este deportista y el nivel que ha adquirido y los principios de entrenamiento, los 4 que ya mencioné y 2 más que sería el de especialización y el de regeneración, ¿no? Entonces, estos son súper importantes para poder tratar o poder individualizar nuestra rehabilitación. También debemos de considerar que debemos de empezar de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil y por último tomar en cuenta lo que es la intensidad, la repetición, para entonces poder reintegrar a nuestros atletas a las actividades físicas. Y como todo, tenemos un modelo a seguir que está hecho en una base piramidal, donde lo primero que tenemos que hacer es la evaluación de la lesión y establecer los objetivos.
Cuando no tenemos una adecuada evaluación, aunque tengamos muy buenos objetivos, pues bueno, no se va a cumplir la función que queremos. Por lo tanto, la evaluación siempre va a ser lo más importante. Después de ahí tenemos que tratar lo que es la lesión como tal, disminuir el dolor, el edema, para después poder recuperar la movilidad, la estabilidad y el control motor, sin dejar a un lado lo que es la fuerza y el trabajo cardiovascular para dar continuidad a la pliometría, a la velocidad y a la potencia. Y cuando tenemos recuperadas estas cualidades deportivas, pues entonces podremos entrar a lo que es el gesto técnico, y una vez que se domine el gesto técnico, podemos decir que nuestro atleta está en recuperación total y podemos reintegrarlo al área deportiva. Entonces, para nosotros es importante mostrarles esta como pirámide, puesto que muchas veces tenemos a un atleta parado ya de determinado tiempo, y yo sé que siempre urge que un atleta esté lo antes posible recuperado de una lesión, pero si estamos haciendo apenas el segundo eslabón o el tercer eslabón de esta pirámide, pues que nos hace falta para llegar a una recuperación total. Cuando nosotros nos brincamos o no hacemos este escalonamiento, lo que podemos producir es una lesión sobre la lesión ya que estamos tratando, o hacer que una lesión aguda se convierta en crónica porque no tenemos una recuperación total. Entonces, tanto los deportistas como los entrenadores deben de estar bien conscientes de esta parte, porque muchas veces el atleta, en el afán de querer estar lo antes posible, pues nos dice, ya estoy súper bien, ya hago todo, y pues falta las indicaciones del fisioterapeuta o del médico a cargo, ¿no? Y por otra parte también los entrenadores a veces le exigen demasiado a los deportistas y hace que esto se convierta como en una ruptura de esta pirámide y por lo tanto tengamos mayores dificultades. Entonces, ya hablando como tal de la rehabilitación integral, pues hemos visto que no es solo el médico y el fisioterapeuta, también aquí nosotros debemos apoyarnos muchos de los entrenadores, preparadores físicos, de los psicólogos y de los nutriólogos. Todos en conjuntos debemos de formar un equipo multidisciplinar para poder atender y rehabilitar a nuestros atletas lo antes posible. Entonces, pues es sumamente importante que todos estemos en comunicación y que no queramos como dividir o individualizar solo la parte que nos corresponde, sino mirarnos como un gran equipo que estemos al servicio y a la ayuda de nuestros atletas, independientemente de la disciplina que estemos tratando. En este caso, pues hablaremos de gimnastas, ¿no? En sus diferentes modalidades. Y bueno, en la situación actual que vivimos, que todos conocemos y que nos ha puesto en una crisis realmente, que es la pandemia mundial de COVID-19, la cual originada a finales de 2019 en China, pero en México se suscitó el primer caso o los primeros casos a partir del 27 de febrero. Sin embargo, fue declarada como una emergencia sanitaria hasta el día 30 de marzo. De estas fechas a la actualidad llevamos prácticamente 4 meses que estamos en distanciamiento social, en confinamiento, con suspensión de actividades no esenciales, incluidas el deporte, y el gobierno haciendo o proviendo de acciones de prevención para tratar de contener esta pandemia, ¿no? Pero estas acciones a la vez nos hace que a nivel deportivo pues tengamos mucha pérdida de los progresos de nuestros atletas, incluidas aquellos que antes de esto tuvieran una lesión ya diagnosticada o que estuvieran en tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos consultorios han cerrado o porque abren parcialmente o porque simplemente los médicos o los fisioterapeutas han sido convocados a formar parte de las cuadrillas que están atendiendo el COVID-19, ¿no? Entonces, pues obviamente esto ha tenido como mucho retraso para la rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en casa? Pues bueno, los cuidados en casa los vamos a dividir prácticamente en 3 componentes importantes. Primero, hablando de los atletas que son sanos y que antes del confinamiento tenían una aptitud física adecuada, específica y bien dominada, tendríamos que tener solo programas de mantenimiento. Aquellos a los que les harían falta dominar alguna técnica
gesto deportivo, pues tendremos que poner programas de aptitud física. Estos dos los compete tanto al preparador físico, al entrenador deportivo y algunas veces a los médicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sujetos sanos, pero que tenemos que evaluar muy bien las cargas, sobre todo porque pues obviamente son entrenamientos que no podemos estar frente a los atletas y supervisarlos de cerca. Muchas de las veces tenemos que confiar en que los atletas lo están haciendo conforme lo hemos dictado o conforme esté estipulado el programa. Muchas otras veces se pueden hacer a través de conferencias virtuales, como en estos casos, pero que, bueno, la conferencia virtual nunca va a ser como estar frente a nuestros atletas y poder corregir cada movimiento, ¿no? Y en aquellos atletas que ya tenían una lesión aguda o crónica y que estaban siendo tratados. Pues hablando de los programas de mantenimiento, pues los objetivos serían conservar la forma física deportiva que se tenía, evitar el sedentarismo, reforzar o crear hábitos saludables de alimentación, reforzar o crear hábitos saludables de sueño. Las acciones pues serían establecer horarios, controlar lo que comemos, evitar pasar horas o mayor cantidad de horas en redes sociales, mirando el televisor, al teléfono, y realizar las rutinas de ejercicios propuestas por los entrenadores y preparadores físicos. En el caso de los programas de aptitud física, el objetivo sería mantener y mejorar la aptitud física deportiva. Dentro de ellos, pues bueno, tendríamos que tener acciones de ejercicio aeróbico, sesiones de fuerza, de flexibilidad y los específicos o técnicos, ¿no? Obviamente en nuestras casas no todos podemos tener la posibilidad de tener un espacio o los instrumentos necesarios. Sin embargo, tendríamos que empezar a mirar qué es lo que se cuenta dentro de nuestros espacios y si tenemos bicicletas ergométricas, rodillos, tapiz rodantes o un espacio que nos permita hacer el trabajo aeróbico, pues sería lo ideal, ¿no? En cuanto a los ejercicios de fuerza, pues bueno, muchas de las veces no tenemos aparatos en las casas, incluso ni siquiera mancuernas, pero con el propio peso corporal, pues también se pueden hacer trabajos de fuerza. Los de flexibilidad, en este caso, pues son los más fáciles de poder hacer, puesto que no es necesario tener aparatos o materiales especiales. Y los técnicos, pues aquí dependerá de la disciplina deportiva de cada uno de los atletas. Pero aquí también lo que es más importante es cuidar en todo momento la integridad física, es decir, evitar las lesiones. Y hablando específicamente de las lesiones agudas que se pudieran suscitar dentro de este periodo o al estar haciendo estos programas de entrenamiento en nuestra casa, pues bueno, lo que tendríamos que hacer es minimizar el daño como un objetivo y dentro de las acciones que podemos hacer en casa es el principio RICE. Muchos lo han de conocer y si no, ahorita se los explico. Es súper importante no automedicarse. Muchos tienden a tomarse medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, etcétera. Yo no les recomiendo la automedicación, puesto que a veces nos pueden llegar a enmascarar otra sintomatología. Es decir, esperar de 24 a 48 horas sería lo ideal y si el dolor es sumamente fuerte o si vemos que está demasiado edematizada la zona, entonces sí sería buscar ayuda, no solo en estos casos. Y el principio raíz al que hago mención, pues es el reposo, el hielo, la compresión y la elevación. El reposo es relativo, es decir, debemos dejar descansar solo la zona afectada. No quiere decir que nos lesionamos el tobillo y nos vamos a pasar las 72 horas en cama, ¿no? Entonces podemos trabajar otras capacidades o cualidades físicas sin molestar nuestra zona lesionada. Aplicar hielo en la zona de lesión 20 minutos cada 4, 6 o incluso 8 horas, dependiendo del edema que tengamos, y hacerlo por lo menos 48 a 72 horas. Un vendaje de compresión es un vendaje elástico que no debe de estrangular la zona porque eso produciría más edema, pero que nos ayuda a contener el edema que se pudiera estar formando. Y elevación del miembro afectado en el caso de que sea un miembro pélvico o un miembro torácico. Mantenerlo elevado para que de esta manera haya un retorno venoso y por lo tanto el edema desaparezca con mayor prontitud. Hablando de las lesiones crónicas, pues los objetivos serán dar continuidad al tratamiento ya establecido para la recuperación de la lesión,
mantener la forma física y reincorporar al deporte en las mejores condiciones. En estos 4 meses yo esperaría no haber o que no existieran atletas con lesiones crónicas y que se hubieran quedado sin hacer nada, que al menos hubieran dado continuidad a la recuperación. Sé que es difícil porque muchos están acostumbrados a ir a centros de fisioterapia en donde se cuentan con todos los aparatos, aditamentos e instrumentos para su rehabilitación. Sin embargo, pues bueno, esperaría que hubieran hecho un programa de rehabilitación en casa, que pudo haber sido dictado por el fisioterapeuta o el médico tratante. Y dentro de las acciones es no tomar medicamentos, insisto, no tomar medicamentos a menos que sean con prescripción médica. Evaluar y dar seguimiento en consultas médico-fisioterapeutas, como les decía, si el consultorio está cerrado, pues pueden ser a través de evaluaciones virtuales. No es lo mismo, repito, porque tampoco no es lo mismo solo ver que ver y palpar, ¿no? Porque a veces es necesario hacer una palpación, a veces es necesario hacer unas maniobras que los atletas no se pueden autohacer y por lo tanto hace que tengamos pues a lo mejor algunas aristas en cuanto a la evaluación de nuestros deportistas o a la evaluación de las lesiones en su momento. Seguir con todas las indicaciones dadas, notificar la evolución y las posibles complicaciones. Dentro de las recomendaciones es no modificar ninguna rutina sin autorización previa. Suspender solo si se presenta incomodidad, dolor o se nota un edema mayor en la zona. Pero eso sí, notificarlo inmediatamente y ser paciente. Esto es súper importante. No querer hacer de más, porque hacer de más no siempre significa mejorar. Ahora, dentro de casa, pues bueno, en los consultorios generalmente podemos llegar a ver este tipo de compresas que no tenemos en casa, pero son muy accesibles poder conseguir en farmacia este tipo de compresas hechas a base de gel, este tipo de bolsas térmicas que nos ayudan tanto para el frío como para el calor, o incluso en el caso de frío, pues podemos poner cubitos de hielo dentro de una bolsa plástica envueltas en un paño delgado para no tocar directamente la piel. Entonces, no creo que sea tan complicado si nos pone nuestro fisioterapeuta a hacer compresas térmicas, ¿no? Ya sean para frío o para calor. En el caso, por ejemplo, de hacer ejercicios isométricos que generalmente en los consultorios podemos ver este tipo de accesorios, pues en casa nos bastaría con hacer el enrollamiento de una toalla, como para poder simular este aditamento. No es necesario que lo compremos. Otros materiales que son muy fáciles, por ejemplo, para trabajar la propiocepción y algunos trabajos de fuerza en BOSU, pues que el BOSU, si lo quisiéramos comprar, pues sí es algo caro, pero podemos tener este tipo de colchonetas que son hechas a base de foamy o, ay, no recuerdo ahorita el material, que es una colchoneta como tipo esponja, o bien este tipo de pelotas, que son pelotas vinílicas, las cuales podemos desinflar de tal manera que nos dé la inestabilidad que se requiere para poder generar ejercicios de propiocepción. Incluso esta misma también la podemos utilizar para ejercicios isométricos. Hay muchos ejercicios que nos ponen a hacer ejercicios funcionales dentro de la clínica para poder emular las prácticas deportivas y, bueno, también para trabajar algunas características como fuerza, flexibilidad, que podemos adquirir también a bajo costo en algunas tiendas, incluso tiendas de conveniencia como Walmart o alguna otra, sin hacer comercial a ninguna en especial, que son las pelotas suizas y que estas nos ayudan a trabajar este tipo de entrenamientos funcionales en casa. O bien bandas elásticas, que tampoco no requerimos que sea necesariamente la TeraBand para poder realizar los trabajos. Pues creo que básicamente es muy breve lo que les comparto, pero creo que es lo más general, porque no podemos hablar de una lesión en especial, puesto que lo que yo les decía, las lesiones siempre deben de ser individualizadas, dependiendo del deportista que estemos tratando, porque aunque hay
digamos, como parámetros establecidos, tratamientos ya como dictados. En el día a día siempre debemos evaluar al deportista porque dependerá de cómo se sientan y qué es lo que esté pasando en el momento para poder seguir ese mismo tratamiento o hacer las modificaciones pertinentes. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Nos dice que quisiera saber sobre la periostitis y cómo tratarla. Ok, bueno, la periostitis es una lesión crónica que generalmente afecta a lo que es el periósteo, que es una capa que recubre el hueso y que nos ayuda a evitar el roce entre la superficie ósea y los músculos. Y repito, es una inflamación crónica. Generalmente la periostitis sí requiere un tratamiento fisioterapéutico con instrumentos, por ejemplo, láser o ultrasonido, pero los ejercicios de estiramiento en casa nos ayudan a aliviar un poco el dolor, el frío, que después de que realicen su actividad física siempre coloquen frío como manera preventiva. Nos dicen que en caso de existir una lesión en algún segmento del cuerpo, una pierna, un brazo o algo, ¿hasta dónde es conveniente que el gimnasta siga realizando una actividad física con el resto del cuerpo que no tiene afectado o debe parar totalmente? Aquí dependerá nuevamente de la clasificación de las lesiones, ¿no? Porque no es lo mismo un esguince de primer grado a una luxación. Cuando estamos hablando de estas dos, que bueno, puede ser un esguince de muñeca y una luxación de muñeca, un esguince de codo y una luxación de codo, que es como más comparativa a la del codo, pues el codo lo necesitamos para muchas cosas, ¿no? Es un segmento de amplia movilidad, pero dependiendo si es un esguince de primer grado, pues bueno, yo decía hace ratito que podemos tener una recuperación total entre 8 y 10 días en el caso de un esguince, ¿no? Pero en el caso de una luxación, pues ya la luxación no es solo que se hayan separado los huesos y se haya perdido la congruencia, sino que ya viene aledaño lo que son los esguinces, las tendinopatías, incluso hay veces que vienen rupturas musculares y peor aún nos ha tocado ver, y tú no me dejarás mentir, Gus, luxaciones de codo con fracturas de la misma zona. Entonces, hasta no ser evaluado por un médico o un fisioterapeuta, yo recomendaría que paráramos, ¿no? Obviamente el deportista se conoce, sabe qué es lo que puede hacer y qué no, pero también los entrenadores deben de estar muy atentos a que el gimnasta puede estar haciendo su actividad y que no esté haciendo caras de dolor o que no se esté tocando la zona que le está doliendo, etcétera, ¿no? Porque a veces los atletas por querer continuar nos van a decir que sí, que pueden. Yo les recomendaría que, dependiendo del atleta que ustedes están todos los días con ellos, los conocen muchísimo más, pues que soliciten una evaluación. Puede ser a lo mejor muy tonto que les digamos, bueno, un día o 2 días paramos, pero solamente para mirar la evolución del atleta, ¿no? Hay otra pregunta que dice que la gimnasia es un deporte muy exigente que requiere pues de mantenimiento constante del entrenamiento. ¿Hasta dónde o hasta qué grado es que el dolor nos debe indicar que debemos parar con el gimnasta? Yo siempre he dicho que todos los atletas, independientemente del deporte y de la disciplina deportiva, nunca van a entrenar sin dolor, siempre van a tener un dolor, pero ese dolor y es como el indicativo propio del atleta. Nuestros atletas pueden estarnos diciendo, sí, no hay dolor, no hay dolor, pero yo les decía, ustedes los conocen y saben cuando están haciendo el gesto deportivo con dolor que es todavía soportable y con un gesto deportivo que lo están haciendo todo mal por el dolor. Yo les recomendaría que, obviamente, dependiendo de si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, de si ya hubo una evaluación o no, si ya tuvo una rehabilitación o no, podamos o no parar. No es parar totalmente porque podemos darle oportunidad a otras áreas de entrenamiento, pero dejar descansar la zona afectada para no lesionar o no hacer una lesión aguda, a convertirla crónica o una crónica reagudizarla. Muchas gracias. También nos preguntan que cuándo debemos usar compresas frías y cuándo las compresas calientes. Lo recomendable siempre, todo el tipo de lesiones, esguince, fractura, luxación, siempre es primero hielo, frío.
las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque es un proceso que va a darnos un edema, ¿no? Cualquier lesión, cualquier agresión al cuerpo siempre va a producir un edema. Puede ser un edema muy pequeñito, como un edema muy notorio, pero que si yo le pongo calor en ese momento, vamos a tener más edema. Si estamos hablando ya de un deportista que ha tenido un tratamiento de rehabilitación, que está en la fase final y que a lo mejor requiere un poco de compresa caliente como para calentar la zona antes de iniciar el entrenamiento, está perfecto. Si estamos terminando un entrenamiento, el mismo entrenamiento nos está exigiendo, entonces yo les recomendaría poner compresa fría al finalizar los entrenamientos o el esfuerzo mayor. Entonces, ¿qué es lo que implica hacer lo que se le llaman contrastes? Ok, los contrastes ya es una etapa del entrenamiento en el cual vamos a estar, perdón, de la fisioterapia, en la cual vamos a estar haciendo cambios de temperatura corporal, pero que no son iniciales. Esto es generalmente ya es en una etapa más avanzada de la rehabilitación, en las cuales necesitamos hacer este contraste para generar propiocepción a la temperatura, por ejemplo, para ver qué tanto se puede llegar a edematizar o no, para calentar la fibra muscular, hacer una vasodilatación y luego una vasoconstricción. Y generalmente, dependiendo de la etapa de rehabilitación y de los síntomas que se presenten, es cuando los utilizamos. Los contrastes no son inmediatos y tampoco se utilizan como en una lesión aguda o posterior a un entrenamiento o previo a un entrenamiento como tal. También nos preguntan que en la gimnasia artística, ¿hasta cuándo se debe de entrenar cuando la gimnasta tiene hiperlaxitud? La hiperlaxitud tiene que ver con un factor, digamos, hereditario, en la cual los ligamentos son muy laxos. Para compensar esto necesitamos trabajar otras estructuras, ¿no? Yo decía que los ligamentos son estructuras fibroelásticas, flexibles, a permitir un movimiento y a evitar movimientos más allá del rango de movimiento propio de esa articulación. Pero para compensar esta hiperlaxitud, nosotros tendríamos que trabajar las otras estructuras alrededor de esa articulación, como cuáles tendones, músculos, para fortalecer y darle la estabilidad que a lo mejor el mismo ligamento no le está proveyendo a esa articulación. ¿Hasta cuándo? Si se refieren al periodo de tiempo en edad cronológica del atleta, pues la hiperlaxitud va a vivir con ellos toda la vida. Entonces, les repito, trabajar las otras estructuras sería importante como para compensar esa hiperlaxitud. Ok, gracias. Nos preguntan aquí que, ¿qué opinas de infiltrar a un atleta para competir o seguir entrenando? Dependerá del medicamento que se infiltre, pero no se recomienda mucho. Bueno, las experiencias y los artículos científicos se dice que existen medicamentos que son medicamentos de depósito y que cristalizan las estructuras. Entonces, al sufrir una cristalización y si yo infiltro, pues bueno, sí que quito dolor y es un tratamiento paliativo. Que infiltro y si es un medicamento que cristaliza las estructuras, corremos el riesgo de que a un futuro cercano, mediano o de largo plazo pueda llegar a existir mayor riesgo de una ruptura de esas estructuras, ¿no? Entonces, la infiltración es un procedimiento a ciegas, pero es un procedimiento que debe de ser solamente puesto por un medicamento con un médico con experiencia. Si las dejamos sobre el tendón, sobre el ligamento, pues mayor riesgo tenemos de cristalizar las estructuras. Si se es totalmente intraarticular, que hace como una conjugación con el líquido intraarticular, pues bueno, el riesgo es menor, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo diría que si hacemos una infiltración, tendría que ser no como un método para hacerlos competir o quitarles el dolor en el momento. Es como un tratamiento o como una opción terapéutica, pero que sea con una infiltración ecoguiada, es decir, a través de un ultrasonido, estar mirando en dónde vamos a depositar el medicamento para disminuir con ellos los riesgos futuros de estos tratamientos. Aquí nos dicen también, en la gimnasia generalmente muchos entrenadores ponen aditamentos de protección articulares como en muñecas, rodillas o tobillos. ¿Qué tan conveniente es hacerlo en una articulación que no está lesionada?
No es conveniente porque si es una articulación no lesionada, lo que estamos haciendo con estos aditamentos es que estamos quitándole la función propia al cuerpo. Es decir, por una parte nos ayuda, pero los hacemos, digamos, como flojos, laxos. Entonces, cuando no los utilizamos, también no tienen la propiocepción de hacerlos adecuadamente por sí solos y también juegan un factor importante a nivel psicológico, es decir, si el atleta no los tiene puestos, pues obviamente siempre van a estar con inseguridad. En todo caso, lo conveniente es fortalecer la zona. Agradecerte nuevamente, doctora Zaida, por su participación, por la ayuda. Agradecerle a todas las personas que han estado conectadas. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por escucharme y cualquier duda sigo pendiente. Muy buenas tardes, un gusto de verlos, aunque sea a la distancia, escucharnos como ahora en esta ocasión. Gracias.